En una comida familiar en el corazón de Sevilla, mi madre alzó su copa de manzanilla y sonrió con suficiencia. Si no fuera por lástima, ¿de verdad crees que alguien te habría invitado aquí? No lo dijo para hacer gracia, y ciertamente no pretendía crear cercanía. Sus palabras cayeron como un golpe calculado, lo suficientemente afilado para doler, pero lo suficientemente sutil como para que nadie pudiera recriminárselo. Mi tía sorbió su bebida lentamente sin mirarme, y añadió como si me hiciera un gran favor: deja que se sienta importante por una vez. De repente la mesa del comedor se sintió más como un escenario. Eran intérpretes experimentados en papeles conocidos, la madre de lengua afilada, la tía distante, el hermano bromista, y yo, la única en la sala sin papel con derecho a réplica. Me quedé sentada, sujetando mi taza de café como si fuera lo único que me anclaba al momento, sonriendo cuando era apropiado, asintiendo en los momentos justos, como si no existiera. Pero lo oía todo, alto y claro. Bienvenida a Cenizas Familiares, donde los secretos de familia quedan al descubierto y la verdad no tiene dónde esconderse. ¿Alguna vez te has sentado entre personas que se llaman tu familia, pero en el fondo te has sentido como un extraño? Te necesitan cuando llegan las facturas, cuando sus cuentas están en números rojos, cuando quieren aparentar éxito sin pagar el precio. Pero cuando te sientas ahí, callada, cansada, esperando una sola mirada amable, te convierten en el hazmerreír, el herido que debe fingir que no le duele porque si hablas, eres demasiado sensible. De repente tú eres el problema, no ellos. Entonces, ¿qué haces en una familia así, donde el afecto siempre viene con un recibo y el amor se reserva para quienes saben callar? Quédate hasta el final. Porque algunas rebeliones no vienen con gritos ni venganzas. A veces solo se necesita que una persona decida soltar la cadena que todos creían que sostendrían para siempre. Me llamo Inés López. Tengo 35 años. Vivo sola en un piso de 2 habitaciones en Valencia, y trabajo como contable forense para una firma privada especializada en finanzas complicadas, gastos ocultos, declaraciones de impuestos descuidadas. Números tan pequeños que parecen inofensivos hasta que silenciosamente hunden una empresa. El trabajo requiere precisión, lógica y mucha paciencia. Lo curioso es que ninguna de esas habilidades me ha servido nunca cuando se trata de mi propia familia, porque en mi familia, la lógica nunca vence a la emoción. Y la justicia, ese es un concepto extranjero que solo sacan a relucir cuando son ellos los que pierden. Mi familia está dispersa. Algunos viven en Madrid, otros en Málaga, unos pocos en Granada. Pero la geografía nunca ha sido un obstáculo para la red invisible que los conecta y me atrapa. Son el tipo de familia en la que si preguntas quién paga esto, obtendrás silencio. Pero si alguien dice Inés lo cubre, todos asienten. Nadie objeta. Nadie se inmuta. Porque desde que tengo memoria, yo he sido la persona estable. Y estabilidad en nuestra familia significaba responsabilidad. Y responsabilidad siempre significaba yo. Compro los billetes de avión de mi madre cada festivo porque es demasiado mayor para reservar en línea. Reservo hoteles para mi tía cuando visita Valencia porque estás más cerca, querida. Dejo que Javier, mi hermano mayor, tome prestada mi tarjeta de crédito para reservar un viaje de aniversario con su novia porque le pagará justo después de que reciba su bono. El bono nunca llegó. El dinero tampoco. Y yo, nunca lo reclamé. Me acostumbré a ser el plan B, la cartera de respaldo, la patrocinadora no acreditada. Al principio eran unos cientos de euros, luego unos miles. Con el tiempo fueron capítulos enteros de mi vida. Solía pensar que si daba lo suficiente durante el tiempo suficiente, tal vez algún día me verían de manera diferente, que me convertiría en una parte esencial de la familia en lugar de solo ella, la hermana rara, soltera, que vive sola, aparentemente exitosa, pero con un trabajo que nadie entendía realmente. Pasé años aferrada a esa frágil esperanza, a que el afecto se podía comprar con devoción, a que el amor se podía construir sobre la obligación. Pero cuanto más daba, más aprendía. Cuando eres la única que asume la responsabilidad, también serás la única culpable cuando las cosas salgan mal. Y luego estaba la casa de campo en el Lago de la Mancha, un lugar que solía ser el telón de fondo de nuestros supuestos recuerdos familiares, donde todos se reunían durante los veranos abrasadores, haciendo barbacoas en el jardín, poniendo música a todo volumen, dejando que los niños corrieran libremente por el césped. Un lugar que todos llamaban nuestro, una propiedad familiar compartida.
Pero el nombre en la escritura solo era mío. Porque en 2009, cuando mi padre estaba a punto de perder la casa por ejecución hipotecaria tras incumplir un préstamo bancario, yo era la única con un historial crediticio lo suficientemente bueno como para ser avalista. Firmé. Nadie me dio las gracias. Solo dijeron, bien. Hemos logrado conservarla. Desde entonces cada cuota de mantenimiento, reparación, seguro e impuesto sobre la propiedad ha salido de mi bolsillo. Pagué cada factura como si estuviera pagando los servicios públicos de mi propio apartamento. Y aún así, nunca preguntaron. Venían a la casa como si fuera su derecho divino. Pedían comida, dejaban basura, olvidaban apagar el aire acondicionado al irse. Algunos incluso dejaban que sus amigos usaran el lugar sin decírmelo. Y yo, la que la salvó de ser embargada, la que volvió a colgar las fotos en las paredes, la que quitó la nieve cada invierno. Nunca recibí una llamada para saber cómo estaba. Viví así demasiado tiempo pensando que estaba haciendo lo correcto, que si no daba un paso al frente, nadie lo haría. Pero la verdad es que nunca me necesitaron para hacerlo. Solo necesitaban que yo me hiciera cargo. Y lo hice. Hasta ese día en el almuerzo en Sevilla, cuando mi madre alzó su manzanilla, me miró directamente a los ojos y dijo, si no fuera por lástima, ¿de verdad crees que alguien te habría invitado aquí? Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca fui realmente parte de ellos. Era una conveniencia, y eso no iba a cambiar a menos que yo lo cambiara primero. Aquel almuerzo se celebró en un restaurante francés justo en el centro del barrio de Santa Cruz, de esos que solo sirven huevos benedictinos de temporada, doblan las servilletas en forma de cisne y cobran 3 veces lo que un café en una cafetería cualquiera. Pero nadie se queja porque tiene ambiente. Mi tía eligió el lugar porque fotografía bien. Mi madre llevaba un traje pastel completo como si fuera a un almuerzo benéfico. Y Javier, mi hermano, llegó 10 minutos tarde, riendo a carcajadas como si el mundo hubiera estado esperando su llegada. Yo llevaba un vestido sencillo de lino beige, nada que llamara la atención. Sabía cómo funcionaba su juego. La persona que menos atención atrae es la menos propensa a ser atacada. Pero ese día calculé mal. En el momento en que saqué la silla, la única sin tarjeta con mi nombre, me di cuenta. Javier me miró de arriba a abajo y se rió como si acabara de ver algo hilarante. Dios, parece sacada de un contenedor de donaciones detrás de una iglesia. Nadie reaccionó. Mi madre ni siquiera levantó los ojos de su manzanilla, aunque la sonrisa que se curvaba en la comisura de su boca la delataba. Mi tía se aclaró la garganta en su bebida como si estuviera ahogando una risa, y luego volvió a sorber. Me quedé allí impasible sonriendo como si no hubiera oído nada. Esa era una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años, quedarme callada en el momento adecuado, asentir en los lugares correctos, ser complaciente sin parecer agradecida. Solía creer que si reaccionaba, sería yo la que arruinaría el ambiente, la demasiado sensible. Así que no reaccioné. Pero esta vez, algo era diferente. No sentí dolor como solía hacerlo. No me sentí triste ni humillada. Simplemente sentí frío. Por primera vez en muchos años, no sentí la necesidad de perdonar. No sentí la necesidad de explicar o recordarme a mí misma que no lo decían en serio. Me senté allí sorbiendo café tibio, y en mi cabeza, comencé a planificar silenciosamente lo que sucedería a continuación. Ya no quería soportar solo para mantener la paz. Y sabía con más certeza de la que había sentido en años, que esa sería la última vez que me sentaría en la silla sin nombre. Esa noche llegué a casa antes de lo habitual. No pasé por el supermercado. No me detuve en la cafetería a la que solía ir por una segunda taza. Ni siquiera encendí la radio durante el trayecto de vuelta. Simplemente me senté en mi coche durante un rato, mirando la pálida luz amarilla que salía del balcón de mi apartamento antes de bajarme por fin. Todo dentro estaba exactamente donde debía estar, ordenado como siempre. Pero por primera vez no se sentía en paz. Se sentía vacío de una manera que no había conocido antes. No triste, es solo un extraño tipo de silencio que sigue a una decisión que ya has tomado, incluso si aún no la has dicho en voz alta. Dejé mi bolso, preparé una taza de té de menta sin azúcar y abrí mi portátil. Mis dedos teclearon con decisión, sin vacilación. El asunto tenía solo 2 palabras: lista ahora.
El destinatario era Javier, el abogado con el que había trabajado en 2009 durante el problema de la propiedad de mi padre. No necesitaba explicar nada. Habíamos hablado de vender la casa un par de veces antes, pero yo siempre dudaba. Siempre decía, no es el momento adecuado. Esa noche la duda se había ido. Al darle a enviar, supe con absoluta certeza que esta vez era real. Inmediatamente después inicié sesión en el portal bancario. La cuenta de crédito familiar, la llamada bolsa común, que había creado y gestionado durante años para manejar convenientemente los gastos compartidos, fue lo siguiente que cerré. Revisé cada elemento: quién tenía autorización, qué pagos automáticos seguían activos, qué tarjetas estaban vinculadas. Las eliminé una por una, como si estuviera desenganchando las últimas cadenas que me ataban. Mis manos no temblaban. Se sentía como ordenar una habitación a la que una vez estuve apegada, pero ahora sabía que era hora de irse. Por último abrí la carpeta de documentos legales en mi disco duro, el lugar donde guardaba copias de los contratos, el certificado de propiedad de la casa y todas las facturas de mantenimiento de más de una década. Cada una estaba a mi nombre. Ni un céntimo provenía de nadie más en la familia. Solo la llamaban nuestra casa familiar, cuando querían usarla. Abrí el contrato de venta en blanco que Javier me había enviado meses atrás, guardé una nueva copia y la titulé Casa-Lago-2009. Cuando cerré el portátil, eran pasadas las 12 de la noche. La ciudad seguía zumbando. Pero dentro de mi apartamento, todo estaba anormalmente silencioso. Tomé el último sorbo de té, la menta aún tibia, y pensé que quizás por primera vez en años, había tomado una decisión puramente por mí misma. No porque alguien me necesitara, sino porque ya no quería vivir como el contacto de emergencia de personas que nunca pensaban en devolver la llamada una vez que estaban bien. No armé una escena. No le dije a nadie que me estaba preparando para salirme del sistema. Siempre llamaban al fondo común aunque nunca compartieran la responsabilidad. No envié un correo electrónico. No dejé una nota en el chat grupal. No dejé ninguna pista. Simplemente me senté, abrí mi portátil y comencé a desenredar los hilos que ellos habían anudado a mi alrededor a lo largo de los años. Abrí el panel de control de la cuenta, inicié sesión en la cuenta de crédito que siempre había utilizado para ayudar a la familia, cuando era necesario, una frase amable para una responsabilidad que nunca terminaba. Vi la larga lista de usuarios autorizados activos, mi madre, Javier y Elvira. Cada uno tenía su propia forma de usarla, su propia marca de justificación, pero ninguno me había preguntado si todavía estaba bien afrontar la factura. Mi madre la usaba para los servicios públicos, alegando que era demasiado mayor para aprender a usar la banca en línea. Javier la usaba para inversiones de construcción de imagen, que significaban ropa, alcohol, bares y ocasionalmente hoteles para sus nuevas novias. Mi tía la usaba menos, pero aún así pedía regularmente paquetes de Amazon a la casa de campo, diciendo siempre, te transferiré más tarde, aunque nunca lo hacía. Había vivido demasiado tiempo en esa zona gris. Al principio rastreaba cada transacción, hacía hojas de cálculo, sacaba capturas de pantalla de los recibos y las enviaba al grupo, esperando que alguien respondiera. Con el tiempo dejé de enviar, dejé de preguntar porque me di cuenta de que no lo habían olvidado. Simplemente nunca se sintieron obligados a devolverlo. A sus ojos, yo era la que tenía dinero sin dependencias que debía ayudar si podía. Les encantaba repetir la frase, la sangre debe apoyar a la sangre. Pero empecé a darme cuenta de que apoyar no significa que te pisoteen. Eliminé a cada persona de la cuenta. Cada vez que el sistema preguntaba, ¿estás segura de que desea revocar el acceso? Yo estaba segura, más que nunca, aunque una pequeña parte de mí temblara, como si estuviera haciendo algo malo, como si defenderme me ganaría la etiqueta de egoísta. Pero sabía que si seguía así, sería egoísta conmigo misma. Una vez que terminé con la cuenta de crédito, me volví hacia la casa de campo. Abrí mi rastreador de gastos donde había registrado cada factura durante más de 10 años. Electricidad, agua, seguro, cuidado del césped, limpieza regular. Pequeñas cosas, claro, pero juntas sumaban miles de euros cada año. Recordaba cada verano cuando acudían en masa a la casa de campo, reían, comían, bebían, y luego me dejaban con el desorden y una pila de facturas impagadas. Nadie preguntaba nunca, ¿cuál es la factura de la luz este mes?
Solo preguntaban, ¿dónde está la llave de la casa? Detuve todo. Ítem por ítem, sin renovaciones, sin más pagos. Sabía que la casa no se desmoronaría de la noche a la mañana. Pero solo unas pocas semanas sin gestionar las facturas, y el sistema empezaría a cortarlo todo. Se cortaría la electricidad, se cerraría el agua y la compañía de seguros empezaría a enviar advertencias. Y si alguien decidía pasar un fin de semana allí, encontraría una casa oscura y fría con la hierba hasta las rodillas. Nadie recordaba nunca a la persona que la mantenía limpia, segura y funcionando hasta que esa persona ya no estaba allí. No me sentí triunfante. Ni siquiera me sentí triste. Era como quitarse una vieja tirita de una herida que ya había sanado. No había dolor, pero quedaba una molestia sorda, del tipo que te hace darte cuenta de cuánto tiempo has dejado que algo se te aferre que debería haberse soltado hace mucho tiempo. No avisé a nadie porque sabía que si decía algo, lo llamarían un malentendido. Se reirían, enviarían emojis o, peor aún, fingirían estar arrepentidos lo suficiente como para que yo volviera a ablandarme. Lo habían hecho durante años, y yo siempre había caído en ello. Pero esta vez no. Esta vez, quería dejar que el silencio fuera testigo de mi elección. Sin advertencias, sin explicaciones, sin negociaciones. Esperé. No porque quisiera que sufrieran. Solo quería ver qué sería lo primero en colapsar una vez que retirara la mano del sistema que creían que yo sostendría siempre. La tarjeta de Javier en el bar, la factura de la luz impagada, una reserva de la casa que no se podía confirmar. No lo sabía y no necesitaba saberlo porque por primera vez en muchos años, hice algo que nunca pensé que tendría el coraje de hacer. Lo dejé ir y no miré atrás. Tardó exactamente 2 semanas, 14 días desde que desaté silenciosamente cada vínculo, cancelé cada pago y me alejé de la red financiera en la que había estado enredada como si fuera una parte no escrita de ser la hija buena o la hermana pequeña fiable. No conté los días, pero recuerdo claramente la mañana en que las cosas empezaron a desmoronarse. El primer mensaje vino de Javier. Una línea corta y directa, sin saludos. ¿Por qué no funciona mi tarjeta? Miré la pantalla. No respondí. 10 minutos después, otro, estoy en Las Vegas. No me digas que la has cerrado. Luego vinieron las llamadas. 3 seguidas. Las dejé sonar y luego apagué mi teléfono. No por enfado, sino porque había oído suficiente. Para la tarde mi madre envió una cadena de mensajes. Al principio sonaba compuesta, se ha cortado la luz en mi casa. ¿Hay algún problema con el sistema de pago? Luego la aplicación bancaria dice rechazado. No sé cómo solucionarlo. Y finalmente, como siempre, ¿puedes echarle un vistazo por mí? Pero esta vez, no era yo quien echaba un vistazo. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, me serví otro vaso de agua y me senté en silencio. Al día siguiente el chat familiar se iluminó. Mi tía envió una foto de la casa, el porche cubierto de maleza, el césped del jardín hasta las rodillas, la luz del porche apagada. Inés, ¿está pasando algo? Mi padre intervino preguntando por qué había caducado el seguro, porque la casa había sido marcada como de alto riesgo. Sabía entonces que empezaban a sentir el vacío que había dejado. No porque me echaran de menos, sino porque me necesitaban. No respondí, no dije nada, no señalé que todo lo que se estaba desmoronando ahora era solo el resultado directo de una decisión que nunca creyeron que tuviera el coraje de tomar. Silencié las notificaciones del chat, dejé mi teléfono a un lado y abrí mi aplicación de mapas. El lago de la Mancha estaba a unas 4 horas en coche de Valencia. Conocía la ruta como la palma de mi mano, cada parada, cada curva, cada carretera arbolada que conducía a la casa. Pero esta vez, el viaje tenía un propósito diferente. No iba a registrarme, arreglar algo o preparar la escapada de fin de semana de otra persona. Esta vez, iba a decir adiós. Llegué temprano en la mañana, cuando la niebla aún se aferraba a la superficie del lago y el aire transportaba el olor húmedo de la hierba en descomposición. La casa se veía muy parecida a la última vez que estuve allí. El mismo porche de madera familiar. Los marcos de las ventanas pintados de blanco ahora descascarillados por la edad. El viejo columpio todavía mostraba marcas de quemaduras de cuando Javier se dejó llevar con los fuegos artificiales. Pero había algo diferente en el aire.
Ya no había anticipación. Solo un vacío silencioso. Como si la casa misma supiera que su hora había llegado. Entré y encendí las luces. La bombilla seguía parpadeando para encenderse, aunque sabía que la próxima factura de servicios públicos no se pagaría. Di una vuelta lenta por la casa, mi mano rozando la mesa de madera que había pasado 3 días enteros lijando y restaurando hace años. Miré hacia la pared donde colgaban las fotos familiares, una fila de marcos antiguos, mis padres sonriendo con los brazos alrededor del otro, Javier dándome un paseo a caballito cuando éramos niños, toda la familia de pie orgullosa frente a la casa ese primer verano después de que la salvara. Me quedé mirándolas durante mucho tiempo. Luego levanté la mano y comencé a quitarlas. No deprisa, no bruscamente, una por una, con cuidado, deliberadamente, como si estuviera quitando partes de un pasado que ya no quería exhibir. Coloqué cada foto en una pequeña caja de madera, la cerré y escribí en la tapa con un rotulador, familia, lo que solía ser, no para tirarla, sino para guardarla. Porque sabía que lo que necesitaba conservar era la lección, no la evidencia. Esa tarde me senté en el escritorio junto a la ventana, donde la luz del sol se filtraba entre los árboles y dispersaba suaves parches de luz por el suelo. Abrí mi portátil y escribí un correo electrónico a Javier, mi abogado. El asunto era simple, adelante. Adjunté todos los documentos que necesitaba para comenzar la cotización formal de la casa. Le instruí que mantuviera el silencio. Sin anuncios públicos hasta que los trámites legales estuvieran completos. Sin migas digitales para que mi familia siguiera. Cuando le di a enviar, no sentí arrepentimiento. Sentí claridad, una claridad nítida y silenciosa que nunca había conocido. Esta casa de campo me había parecido alguna vez un lugar al que podría estar conectada el resto de mi vida. Pero ahora entendía que era solo una casa. Y ninguna casa vale la pena aferrarse si es lo único que te une a personas que no saben amar. No tenía la intención de pedir el dinero de vuelta. Sinceramente, durante años me dije a mí misma que no valía la pena el drama, que no valía la pena romper la poca pieza que nos quedaba. Me entrené para dejarlo ir, para convertir los préstamos impagados en regalos, para creer que preservar la armonía era más importante que la justicia. Pero entonces algo cambia, no porque la cantidad en euros sea demasiado alta, sino porque la sensación de que se aprovechan de ti se ha vuelto demasiado profunda. Esa noche me senté en mi escritorio, el brillo de la pantalla del portátil iluminando una taza de té que se había enfriado. Abrí una nueva hoja de cálculo y escribí un número, 4.000 euros. No necesitaba revisar facturas antiguas ni cruzar referencias de cuentas. Recordaba demasiado bien el día que Javier me llamó con la voz temblorosa, diciendo que estaba a punto de ser demandado por fraude al seguro. Recordaba conducir bajo una lluvia torrencial para reunirme con un abogado en su nombre. Recordaba cada correo electrónico que envié, cada llamada telefónica que hice, cada vez que exhalé con fuerza porque estaba limpiando un desastre que no era mío. Incluso recordaba su débil apretón de manos posterior y la vaga promesa, te pagaré en un mes. Eso fue hace 16 meses. Sin seguimiento, sin cheque, sin mensaje, nada. Añadí unas cuantas líneas más a la hoja de cálculo. Saldo pendiente, 4.000 euros. Fecha de vencimiento, 31 de julio. Sin prórrogas. Sin discusión. Sin negociación. Adjunté el archivo a un correo electrónico. Asunto, recordatorio final. Se lo envié a Javier. Luego lo reenvié a mi madre y a mi tía Elvira. No porque fueran directamente responsables, sino porque sabía que hablarían. Quería que todos lo vieran claramente. Esta vez no habría eufemismos ni suavizaciones, ni frases amables como, solo un pequeño empujoncito. Nada de amabilidad. Había llevado el peso de esta familia el tiempo suficiente. Las reacciones llegaron rápido. Mi madre escribió primero. Sin preguntas, sin reconocimiento del dinero. Solo un emoji llorando y la frase, no pensé que fueras de ese tipo de personas. No respondí. Me quedé sentada mirando ese mensaje como si viniera de un extraño. Alguna vez fui su hija, pero solo cuando era complaciente, callada y le entregaba mi billetera sin decir palabra. En el momento en que dije basta, dejé de ser su hija. Eso era todo lo que necesitaba para entender cuán condicional era realmente su amor. Javier llamó inmediatamente después.
5 llamadas seguidas. No contesté. El último mensaje llegó largo, divagante y tan predecible que casi podía recitarlo antes de leerlo. Siempre eres así, tan sensible. ¿Por qué no podemos simplemente sentarnos y hablar como una familia? ¿Por qué hacer un gran problema? Siempre es lo mismo. Cuando se equivocan, soy demasiado sensible. Cuando me deben, soy mezquina. Cuando me quedo callada, soy fría. Y cuando hablo, soy la que está destrozando la familia. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Sin respuesta, sin explicación, sin repetir el mismo bucle agotador en el que había estado atrapada toda mi vida. El miércoles por la mañana, recibí una notificación del banco. Se habían depositado 1.000 euros en mi cuenta. El remitente era mi padre, no Javier. Y nadie dejó una nota ni una disculpa, solo una línea de asunto vacía. Unos minutos después, recibí un mensaje de Javier. Solo 2 palabras: estamos en paz. Miré esas palabras y no sentí nada, ni alivio, ni satisfacción, ni enfado, ni alegría, solo vacío. Quizás porque por una vez me había permitido esperar un poco que recibiría algo más que una transacción, un simple reconocimiento, una pizca de respeto. Pero no podían darme eso porque, a sus ojos, nunca había sido alguien con sentimientos. Era una máquina que arreglaba cosas. Una billetera andante, un plan B, una hoja solo cuando era conveniente. De lo contrario, una cosa. Pero al menos esta vez había hecho algo para lo que nunca había tenido el coraje de hacerlo antes. Dije que no. Establecí un plazo. Los obligué a devolver lo que una vez asumieron que podían tomar sin permiso. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba saber que nadie más podía asignarme un valor. Y cuando eres lo suficientemente firme, a veces tu silencio se convierte en la voz más fuerte de la sala. No escribí ese correo electrónico de una sentada. Me llevó 3 días escribirlo, borrarlo, reescribirlo, no porque no estuviera lista, sino porque quería que cada palabra fuera inexpugnable. Sin margen de maniobra, sin apertura para un mensaje de oye, solo para saber qué tal, fingiendo interés, pero en realidad solo probando las aguas. Empecé enumerando cada cuenta que alguna vez había puesto a mi nombre para ellos. No las listas mentales que solía recitar en mi cabeza, no las notas adhesivas dispersas en mi nevera, sino un desglose detallado y frío: electricidad para la casa de campo a mi nombre, contrato de internet a mi nombre, seguro de propiedad a mi nombre desde 2015 después de que el crédito de papá fuera cortado. Recordé cada llamada a medianoche pidiendo información de acceso. Cada vez que Javier decía: estoy hasta arriba. ¿Puedes encargarte de esto rápido? Te pago mañana, y como el mañana nunca llegaba. Escribí claramente en el correo electrónico: todas las cuentas enumeradas anteriormente han sido canceladas. A partir de ahora, existen conexiones financieras restantes entre yo y ningún miembro de la familia. Sin quejas, sin justificaciones, sin necesidad. Mi última frase fue corta, simple y perfectamente clara: ya no soy yo quien lleva la carga. Luego le di a enviar. Eran las 1:12 de la madrugada. El apartamento estaba tan silencioso que podía oír el suave tic-tac del reloj de pared. Me senté allí durante mucho tiempo después. Sin música, sin té, solo yo, mis manos apoyadas en la mesa. Mi corazón no se sentía más ligero, pero tampoco se sentía pesado. Algo en mí se había cerrado. No una puerta, un capítulo. No esperaba respuesta. Y acerté. Ninguna llegó ese día. Ni chat grupal, ni emojis. Ni siquiera un intento a medias de ¿por qué harías esto? Estaban en silencio. El tipo de silencio que solo proviene de personas que saben que si hablan ahora, tendrán que enfrentarse a una verdad que pasaron años fingiendo no ver, que me necesitaban y yo ya no estaba allí. 2 días después, llamaron a la puerta. Estaba en la cocina, con las manos todavía mojadas de lavar los platos. Al principio pensé que era un vecino. Luego vino el segundo golpe, más firme, más urgente. Me sequé las manos, salí al pasillo y miré por la mirilla. Era Javier. Se veía diferente, llevaba una sudadera gris descolorida, el pelo un poco desordenado, lejos de la versión pulida de sí mismo que solía publicar en las redes sociales. Sostenía una bolsa de papel, probablemente con una botella de cerveza barata. Abrí la puerta,
no para darle la bienvenida, sino porque necesitaba enfrentarlo. Necesitaba terminar esto. No he venido a discutir, dijo en el momento en que entreabrí la puerta. Su voz era más baja de lo habitual, carecía de su habitual descaro. Sé que estás enfadada, pero somos hermanos, ¿verdad? No podemos simplemente hablar. No tenías que cortarlo todo así. Me quedé allí sin invitarlo a pasar. La puerta se mantuvo entreabierta, solo lo suficiente para dejar pasar la brisa conmigo bloqueando el umbral. Los hermanos no se tratan como cajeros automáticos, dije con la voz calmada. Tan calmada que apenas la reconocí como mía. Dices que deberíamos hablar, pero durante los últimos 10 años, cada conversación termina con, ¿puedes ayudarme con esto? Así que dime, ¿qué queda por hablar? Me miró por un momento parpadeando rápido como si buscara alguna versión antigua de mí. Recordaba a la que era fácil de persuadir, fácil de ablandar, fácil de silenciar. Pero ya no estaba allí. Lo miré a los ojos ni enfadada ni sentimental, solo plenamente consciente del espacio que ahora había entre dos personas que solían llamarse familia. Si necesitas algo arréglatelas, dije como siempre lo hacía. Luego empujé suavemente la puerta y añadí, y no vuelvas a menos que lo que traigas no sea solo otra promesa. La puerta se cerró sin portazos, sin gritos de disculpas, solo el suave raspado de sus zapatos al alejarse, y luego silencio. Me quedé apoyada contra la puerta durante mucho tiempo. Sin lágrimas, sin temblores, sin sensación de triunfo. Solo una simple verdad que me había llevado 35 años aprender, no responder sigue siendo una respuesta. Y a veces es la única que importa. Siempre pensé que la parte más dolorosa de una relación familiar era ser olvidada. Pero entonces me di cuenta, no, el verdadero dolor es ser visto con claridad, ser utilizado abiertamente y que aún te traten como si fueras invisible. Y a veces la verdad llega de la persona más inesperada. Para mí vino de una mujer que nunca pensé que me apoyaría. Era sábado por la mañana. Estaba revisando la versión final del contrato de venta de la casa, leyendo cada línea una última vez antes de enviarla a la oficina del abogado. El cielo estaba despejado, la brisa suave, el apartamento silencioso, como si el mundo entero me estuviera dando espacio para cerrar un capítulo en paz. Entonces sonó el timbre. Me acerqué, miré por la mirilla y me quedé helada por un segundo. Era Amanda, la novia de Javier. Abrí la puerta sin decir nada. Entró con ambas manos agarrando su bolso, su maquillaje sutil, pero sus ojos rojos e hinchados. Se sentó echando un vistazo alrededor como si necesitara unos segundos más para creer que esto estaba sucediendo realmente. Entonces empezó, encontré los papeles de la casa, dijo en el cajón del escritorio de Javier. Todo estaba a tu nombre. Lo leí todo. Los registros bancarios, el seguro, los impuestos, todo. Has sido tú desde 2009. No reaccioné, no me inmuté, no suspiré. Simplemente me senté allí escuchando, como si alguien hubiera pulsado el botón de reproducir en una grabación que había oído tantas veces en mi cabeza, la verdad finalmente dicha en voz alta. Javier me dijo que era una propiedad familiar, Amanda continuó, su voz cada vez más baja. Que él era el titular de la escritura. Que él se encargaba de ella, pagaba todo. Le creí. Estaba orgullosa. Sinceramente, cada vez que subíamos allí, sentía que era parte de algo que él había construido. Publicaba fotos, decía a mis amigos, el novio de mi chica es el tipo de hombre que se encarga de las cosas. Y entonces descubrí que todo era una mentira. Sacó una carpeta de su bolso, páginas desgastadas, esquinas dobladas, atadas con una goma. Vi mi nombre claramente impreso en cada página, el contrato de compra, los primeros extractos del préstamo, la póliza de seguro, los recibos de impuestos, sin mención de Javier, ni una sola línea. No estoy aquí para crear problemas, dijo Amanda, su voz temblando. Ahora, solo quería darte las gracias por mantener ese lugar en pie todos esos años. Lamento haber creído la mentira, por sentarme en esa casa como si perteneciera a otra persona. Se levantó, colocó la carpeta en mi mesa de café y me miró una última vez antes de dirigirse a la puerta. No eres invisible, dijo. Y espero que a partir de ahora nunca dejes que nadie te trate como si lo fueras. Cuando la puerta se cerró, me senté quieta durante mucho tiempo. La carpeta yacía allí silenciosa, sólida, innegable, un testigo.
Durante años había vivido en esa casa de campo como la cuidadora, la financiera, la que retrocedía para que otros pudieran avanzar. Y cada vez que alguien la mencionaba, decían la casa de campo familiar, nunca a la casa de Inés. Pero fui yo quien evitó que el banco ejecutara la hipoteca. Yo la que condujo 3 horas para arreglar una bomba de agua rota. Yo la que colgó las fotos, reemplazó las bombillas, reparó la madera podrida. No porque disfrutara del sacrificio, sino porque una vez creí que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente callada, se acordarían de mí. Se acordaron de la casa de campo. Olvidaron a la persona que la mantuvo en pie. Abrí mi portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Transferí 20.000 euros directamente a la cuenta conjunta de mis padres. Sin nota, sin asunto, sin necesidad de reconocimiento. Era la parte justa de la venta de la casa. A pesar de que todos los documentos estaban a mi nombre, a pesar de que había cubierto todos los gastos por mi cuenta, envié el dinero no para complacerlos, sino para saber por mí misma que no les debía nada. La casa se vendió oficialmente a principios de la semana siguiente. Recibí un correo electrónico de la oficina legal confirmando que la transferencia se había completado. No volví una última vez. No era necesario. Todo lo que necesitaba llevarme, ya me lo había llevado. Y todo lo que necesitaba dejar atrás, los recuerdos falsos, el papel que nunca acepté voluntariamente, lo dejé todo. Me mudé de Valencia unos días después, compré una pequeña casa en las colinas al norte de Castellón. Sin cartel en la entrada, sin lazos con nadie, solo yo, unas pocas pertenencias antiguas, una cocina soleada, una silla de lectura junto a la ventana y un patio trasero donde por primera vez en mi vida podía plantar algo sin miedo a que alguien más lo pisoteara. En mi primera mañana en la casa nueva, me senté tomando café, observando la luz del sol filtrarse entre los árboles. Ningún teléfono sonando, ningún mensaje de chat grupal, ninguna pregunta como, ¿puedes ayudarme con esto? Por primera vez me sentí ligera. No ligera en el sentido de soltar algo, sino ligera porque finalmente sabía que no tenía que cargar con nada que no fuera mío nunca más. Y si alguien me preguntara qué perdí en todo esto, diría que no perdí nada. Simplemente recuperé la parte de mi vida que ellos pensaban que les pertenecía. Y esta vez, la guardo para mí. 3 meses no es mucho tiempo si esperas que alguien vuelva, pero se siente como una eternidad si pasas cada día esperando algún tipo de ruido, ya sea una solicitud, un chantaje o simplemente un meme de un chat grupal al que nunca perteneciste realmente. Esos 3 meses pasaron como si alguien hubiera bajado el volumen de toda mi vida. Nadie llamó. Nadie se registró. Ningún mensaje preguntando si estaba bien. Ninguna llamada sobre facturas que necesitaban revisión. Ni textos de ya todo es pasado, sigamos adelante. Nada. Al principio pensé que el silencio era temporal. Conocía bien su ciclo emocional, primero enfado, luego confusión, luego culpa, luego reconciliación. Había desempeñado el papel de esponja emocional más veces de las que podía contar, sin recibir nunca una disculpa adecuada. Pero esta vez fue diferente. Nadie volvió. Nadie intentó arreglar las cosas. No hubo señales de que alguien quisiera reabrir la puerta que yo había cerrado firmemente. Desaparecieron, no porque cambiaran, sino porque no sabían cómo enfrentarse a una versión de mí que ya no controlaban. Solía pensar que el silencio era aterrador. Que si nadie me necesitaba, si nadie llamaba, debía estar sola. Pero llegué a ver que era su ruido lo que me agotaba. Y este silencio era más amable de lo que imaginaba. Ya no me despertaba con la presión de revisar mi teléfono en busca de emergencias que se esperaba que manejara. No me preguntaba cómo conseguir dinero para cubrir la factura olvidada de otra persona. Ya no redactaba correos electrónicos para disimular los errores cometidos por adultos que todavía actuaban como niños. Ahora cada mañana comienza con el sonido del agua hirviendo en el hervidor, la luz del sol entrando a raudales por el cristal y una lista de tareas pendientes que solo tiene mi nombre. Cuido el jardín. Leo. Cocino. No porque alguien vaya a venir, sino porque quiero que mis cenas valgan la pena. Algunos días pongo música a todo volumen y bailo sola en la cocina. Otros días me siento durante horas observando cómo la luz cambia en las paredes mientras se pone el sol. No intento mantenerme ocupada. Simplemente vivo de una manera que nunca antes se me permitió vivir.
Diego era el único que permanecía en mi mundo. Mi primo de 16 años, delgado, callado, con una mirada en sus ojos que nunca había visto en ninguno de los adultos de nuestra familia. Una mirada de alguien que escucha de verdad. Cada mes Diego venía en bicicleta y me invitaba a comer hamburguesas. Sin preguntas inquisitivas, sin presionarme para que hablara. Algunos días los dos nos sentábamos allí, masticando patatas fritas, mirando a la calle sin decir nada. Pero una vez, mientras mordía una hamburguesa aún tibia, Diego puso su mano sobre la mesa, me miró directamente y dijo: «Lo entiendo». Solo 3 palabras. No se necesita explicación. Pero sabía que él realmente lo entendía. Porque nunca se había reído cuando los demás me convertían en el chiste. Porque nunca esperó a que fuera útil para ser amable. Porque no necesitaba una razón para elegir mi lado. Una tarde de principios de otoño, mientras reorganizaba la estantería de mi sala de estar, encontré una postal metida bajo el marco de la puerta. Sin sobre, sin dirección de remitente. El frente mostraba una fotografía de un lago al atardecer, la luz del sol derramándose morada y naranja sobre el agua tranquila, inquietantemente similar al lago cerca de la antigua casa de campo. En la parte posterior, solo había una pequeña frase escrita a mano, cuidadosamente escrita pero desconocida. Deberíamos haberlo hecho mejor. Tú merecías algo mejor. Sin nombre, sin firma, sin pista de quién la había enviado. Podría haber sido mi madre o Javier o alguien de la familia, que se había quedado callado el tiempo suficiente para verme ser arrastrada sin que nadie hablara. O quizás fue un extraño, alguien que vio una versión de mí en una historia, en una publicación, y decidió enviar la disculpa que nadie más lo hizo. Sostuve esa postal durante mucho tiempo. No con emoción, sin lágrimas, pero algo se ablandó en mí. No porque perdonara, sino porque me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no necesitaba una disculpa para seguir adelante. No la tiré. Tampoco la coloqué sobre la mesa como un trofeo. La guardé silenciosamente en un pequeño cajón junto a viejas notas y recuerdos que ya no usaba. No para aferrarme al pasado, sino para recordarme que algunas puertas deben cerrarse, no cerrarse con llave, no barricadearse, simplemente cerrarse lo suficientemente fuerte como para que no me vuelvan a arrastrar a través de ellas. La libertad no llega con gritos, discusiones o vueltas de victoria. Llega cuando aprendes a estar sola sin sentirte incompleta. Cuando dejas de dar solo para demostrar que importas a los demás. Cuando te eliges a ti misma sin culpa. Y cuando te das cuenta de que el silencio que una vez temiste es el único lugar donde tu voz se escucha plenamente. Nadie interrumpe. Nadie se burla. Nadie pregunta ¿por qué estás haciendo un gran problema? Mi libertad no fue ruidosa, pero fue real y fue suficiente. Entonces, ¿y tú? ¿Alguna vez has vivido en una relación en la que siempre eras tú la que cargaba, la que intentaba, la que aguantaba solo para evitar que todo se desmoronara? ¿Alguna vez has dado no porque no lo necesitaras, sino porque pensaste, si no lo hago yo, nadie más lo hará? ¿Y alguna vez te han llamado egoísta, fría, demasiado sensible, solo porque finalmente te levantaste y dijiste basta? No sé dónde estás en tu viaje. Quizás todavía estás manteniendo todo unido para mantener la paz. Quizás todavía estás redactando esa disculpa por algo que no fue tu culpa. Quizás todavía esperas que si eres solo un poco mejor, te quedas callada una vez más, das un poco más, la gente cambiará, te apreciará, finalmente te amará de la manera correcta. Si estás ahí, lo entiendo. Viví toda una vida creyendo eso también. Pero ¿sabes qué? Algunos lugares nunca cambian, sin importar cuánto sacrifiques. Algunas personas solo saben amarte cuando eres útil. Y algunas relaciones, si no sales de ellas, serás tragado para siempre por el papel que han escrito para ti. No porque no fueras lo suficientemente buena, sino porque fuiste demasiado rápida para perdonar, demasiado dispuesta a quedarte, demasiado acostumbrada a ser el suelo sobre el que caminan los demás. Tardé más de 30 años en entender esto. La amabilidad no significa dejar que otros te pisen sin un rastro de vergüenza. El amor no es unilateral. Y la familia, si solo existe cuando pagas el precio, no es amor. Es una transacción. Y con cualquier transacción, tienes todo el derecho a alejarte en el momento en que te das cuenta de que estás perdiendo. Deja un comentario. Cuéntame sobre el momento en que elegiste parar,
aunque fuera solo un pequeño y silencioso no. Cuéntame cuánto tardaste en darte cuenta de que no tienes que ser la persona más útil en la vida de alguien solo para que te permitan quedarte en ella. Porque quizás, solo quizás, tu historia será la clave que ayude a alguien más a darse cuenta de esto. Nadie nace para ser el vertedero de expectativas de alguien, el vertedero emocional o el cajero automático personal, sin importar el título que tenga esa persona, incluso si es familia. Y si nadie te lo ha dicho antes, déjame ser la primera, mereces ser amada sin pagar por ello. Mereces existir sin llevar el peso. Y tienes todo el derecho a elegir de nuevo tu vida, tus límites y a ti misma.